¿cómo están? Hoy les traigo otro episodio más de esta aventura en el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales a través de Jupyter Notebook. Y les voy a compartir entonces la situación problemática de hoy. Este es un ejercicio tomado del texto de Denis Seal para ecuaciones diferenciales para formación de ingenieros. Es un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, en este caso homogéneo, de segundo orden, asociado a unas condiciones iniciales para las dos variables dependientes X y Y del sistema, y donde T es la variable independiente. Entonces, es una forma como también de pensar, podríamos interpretar este problema como un problema de evolución, y se pide que utilice la transformada de Laplace para solucionar esta ecuación diferencial asociada a estas condiciones iniciales, es decir, resolver este PBI utilizando el concepto de transformada de Laplace. A mí me gusta expresar el problema en términos con la notación de Euler, porque me parece más sintética, y así vemos el problema como la primera ecuación es x' más x' más y' igual 0. La segunda es y' más y' menos 4x' igual 0, y las condiciones iniciales son de que la primera variable x en 0 vale 1 y su derivada en 0 vale 0, que la otra función incógnita y en 0 vale menos 1 y su derivada en 0 vale 5. Ese sería el problema, y la solución analítica. Vamos a presentar la solución analítica, que en el proceso de Laplace su metodología es primero aplique transformada en Laplace para convertir estas ecuaciones, este sistema de ecuaciones diferenciales en un sistema de ecuaciones, pero algebraicas. Y así, utilizando los elementos del álgebra lineal, como el método de reducción, resolver ese sistema de ecuaciones algebraicas para las nuevas variables x mayúscula de s y y mayúscula de s. Cuando ya lo resuelva, esa sería la segunda parte del proceso. El sistema algebraico, pues entonces ya con transformada inversa, convierte a x mayúscula de s en x minúscula de t, y a y mayúscula de s en y minúscula de t, es decir, así obtiene la solución del PBI original. Esas son las tres partes. Entonces, una, transformar el sistema. Dos, resolver el sistema algebraico. Tres, aplicar transformada inversa. Esa es la metodología. Aquí entonces vemos cómo aplicamos la transformada a ambos lados de la ecuación, donde ya al lado derecho de una vez asumimos que la transformada de 0 es 0, dado que la transformada de Laplace es un operador lineal, y los operadores lineales siempre transforman el 0 en el 0. Bueno, entonces aquí este es el primer paso. Vamos a aplicar entonces la fórmula que nos dice cuál es la transformada de la segunda derivada de x, la transformada de la primera derivada de x y la transformada de la primera derivada de y de la segunda derivada de y. Para eso, entonces, aquí aplicamos la fórmula para cada uno de ellos. Aquí nos queda que la transformada de la derivada de x de t es s2 x mayúscula menos s x de 0 menos x' en 0. Esa sería la primera. Aquí ya tenemos la primera parte. Aquí ya la transformada de la derivada de x, y aquí la transformada de la primera derivada de y. Y así para las demás. Entonces, aquí ya aplicamos la fórmula, y en el siguiente paso vamos a sustituir los valores dados de x de 0, x' de 0, y de 0 y y' de 0, para obtener el sistema así. Entonces, y lo pulimos para que nos quede de esta manera, aunque todavía lo podemos pulir más, dado que ya aquí tenemos el sistema algebraico en las variables x de s y y de s, donde s la vas a considerar constante, la variable independiente de estas dos funciones. La vas a considerar pues no la variable del sistema, es decir, vas a encontrar a x en términos de s y a y en términos de s. Para eso, entonces, organizas el sistema de tal manera que sean visibles los coeficientes de las incógnitas.
el coeficiente para la X mayúscula y el coeficiente para la Y mayúscula, sumando términos semejantes y aplicando propiedad distributiva. Entonces acá, para eso nos queda más simplificado así y aún más simplificado así. Miren que ya nos queda que el coeficiente en la primera ecuación de la incógnita X mayúscula es S2 más S, que todavía lo podemos factorizar más. El coeficiente de la Y mayúscula es S y el término independiente es S. Y en la segunda, el coeficiente de la X mayúscula es menos 4S y de la Y mayúscula es S2 más S, que todavía se puede factorizar más, y el término independiente es menos S. Así ya lo hemos estructurado mejor, de tal manera que ya se puede ver para la matriz de coeficientes de las incógnitas X mayúscula y Y mayúscula. Y así ya sacamos factor común, lo que nos permite visualizar bien para aplicar el método de reducción, viendo los coeficientes que debemos de hacer. Entonces, esta es la forma en la que debes de llevarla, de tal manera que quede visible para la primera y segunda ecuación los coeficientes de la X mayúscula y de la Y mayúscula. Y así, bueno, entonces, así puedes ver de que puedes empezar para resolver este sistema en las variables, este sistema algebraico en las variables X y Y, a eliminando la Y para hallar la X. Y para eliminar la Y, mira los coeficientes y ves que la única diferencia entre los coeficientes, si quieres hacer que los coeficientes sean iguales, multiplicamos la primera ecuación por S más 1 para que los coeficientes de la Y nos queden igualitos, S por S más 1, y luego restas las ecuaciones. Entonces, y así se te eliminará la Y. Entonces, vamos a aplicar el método de eliminación. Entonces, multiplicamos, bueno, vamos a hacerlo acá. Vamos a volver al cuaderno para irlo escribiendo en lenguaje LaTeX, ese proceso. Entonces, bueno, no lo voy a escribir todavía porque en este proceso, cuando llega uno acá, es muy bueno que uno verifique si el sistema algebraico obtenido, si corresponde, si está correcto. Porque generalmente acá puede, en esta primera parte del proceso, en la primera parte de la metodología, de aplicar transformada de Laplace para convertir el sistema de ecuaciones diferenciales en un sistema algebraico, se pueden haber problemas de transposición de términos y demás. Entonces, para mí fue muy importante incluir acá la verificación con SymPy del cálculo del sistema algebraico. Para eso, entonces, importé SymPy, declaré a T y S como variables simbólicas, a X mayúscula, a X minúscula, a X mayúscula, a Y minúscula, a X mayúscula como variables simbólicas, siendo X y Y funciones, todo esto con SymPy, y construí una función para calcular transformadas de Laplace, la llamé función L, utilizando la función de SymPy, Laplace Transform, que requiere los parámetros f, t, s y no const igual true. Entonces, para poder que esta escritura se simplificara al calcular transformadas. De igual manera, de manera analógica para la transformada inversa y para construir una función para calcular transformadas de derivadas. Entonces, y luego de esa función, lo que hice fue construir la primera ecuación transformada, la llamé EQ1 en Laplace, y la segunda ecuación transformada, la llamé EQ2 Laplace, en el que lo que hice fue lo que hicimos ahorita, esas ecuaciones, empecé a calcular la transformada utilizando pues esta función que acabo de definir, LDIF, que calcula transformadas de derivadas. Y ya luego muestro ese sistema y aquí ya me queda. Entonces voy a poner el kernel a borrar las salidas para que veamos que efectivamente esta secuencia de código de Python funciona para esta verificación, lo que sirve mucho al ingeniero para darle fiabilidad a los cálculos. Entonces así se configura Python como los cuadernos Jupyter Notebook, como también con un proceso que le da confiabilidad a los cálculos del ingeniero. Entonces vamos a ver que vamos a aplicarlo. Miren que todo pasa, la primera ecuación transformada se obtiene como una ecuación con la función EQ de SymPy que está conformada por la transformada de la función X
dándole las condiciones iniciales. Pero es la transformada de la segunda derivada de x. Entonces aquí se lo especifico con ese tercer parámetro. Más la transformada de la primera derivada de x, con las condiciones iniciales. Y la transformada de la primera derivada de y, aquí están las condiciones iniciales, igualado a 0. Entonces, coma 0. Y de manera análoga para la segunda ecuación. Corro el programa. Y si escribí todo perfecto, mire que nos escribe que el sistema queda S2X más SX. O sea, S2 más S por X. Más SY igual S, en esencia. Así, eso es el que teníamos acá. Y el otro queda menos 4S por X. Pues miremos que en la segunda nos quedó menos 4S por X. Y S2 más S por Y igual a menos S. Sí, ese es el que tenemos acá. Entonces así uno puede ver que efectivamente en el proceso de pasar del sistema de ecuaciones diferenciales al sistema algebraico no hemos cometido error. Entonces ahora sí sigues con el proceso de resolver ese sistema algebraico. Entonces, bueno, aquí me gusta poner que entonces efectivamente el proceso de conversión del sistema de ecuaciones diferenciales al sistema algebraico ha quedado correcto. Es que este proceso es laborioso en cálculos y por eso debe ser vigilado. Y así, bueno, entonces sigues, como habíamos dicho, que vamos a eliminar la y, vamos a empezar eliminando la y. Vamos a volver a nuestra presentación raíz con al R. Y vamos a empezar eliminando la y, multiplicando la primera ecuación por s más 1, como habíamos dicho, para que obtengamos entonces esta primera ecuación, así como s por el cuadrado de s más 1 por x, más s por s más 1 por y, igual a s por s más 1. Y así ven que los coeficientes de la y en las dos ecuaciones quedaron iguales. Entonces, si restas lado a lado estas ecuaciones, vas a eliminar la variable y y te quedará una ecuación en la variable x, despejas x y ya tienes x en términos de s, es decir, la función de s que requeríamos, que soluciona el sistema algebraico. Y luego, pues, hacer lo mismo de manera análoga para la y. Entonces acá, miren, obtenemos esta ecuación, luego de restar, y despejamos la x. Entonces, para eso, pues bueno, sacamos factor común, para organizar las cosas, sumamos términos semejantes. Considerando ese positivo, podemos cancelar la s, y así nos queda. Bueno, aquí tenemos un problemita y es que en este proceso hay una parte que tenemos que corregir, y es que cuando restamos las ecuaciones, hasta aquí, nos quedó s por s cuadrado, por s más 1 al cuadrado, más 4s, y s por s más 1 más s, hasta aquí estamos correctos. Y luego elevamos al cuadrado, nos quedó s por s2 más 2s más 1 más 4s, igual a s2 más s más s más 2s. Entonces hasta aquí también estamos correctos. Luego acá multiplicamos, aquí viene cosas que tenemos que cambiar, y es que multiplicamos a s por este trinomio y le sumamos 4s. Entonces acá nos va a quedar, a ver, ya aquí empiezan cambios, y nos queda entonces s al cubo más 2s al cuadrado más s más 4s. Aquí nos quedó más s, era más s. Entonces, s cubo más 2s cuadrado más s más 4s igual a s por s más 2, eso está correcto. Entonces ahora sí, ya esta línea también nos quedó correcta. Y
Luego seguimos con la otra, entonces nos queda que, bueno, en realidad, en esta podríamos sacar factor común y mejor que todo lo que queda aquí adentro nos quede, saca un factor común S que multiplique a S a la 2 más 2S más 1 más 4S más 4. Si saco factor común S en dentro de este paréntesis, dentro de este paréntesis saco factor común S, entonces me queda S2 más 2S más 1, aquí me quedaría más 1, más 4, ahí quedó correcto. Y ya en el siguiente paso cancelo la S, considerando S positivo, es decir, no nulo, que nos permite cancelar los factores repetidos a ambos lados de la ecuación, para que nos quede entonces X mayúscula que multiplica a S2 más 2S más 5, a S a la 2 más 2S más 5, igual a S por, ya no nos queda el S, lo cancelamos ya, o sea que nos queda igualado a S más 2. Y ya en el siguiente, acá ya nos quedó bien, ya podemos pasar a dividir la X, el coeficiente de la X, entonces nos queda S más 2 que divide a un polinomio de grado 2, S a la 2, más 2S más 5. Y uno ve que vamos a ver que ese trinomio no factoriza, ese trinomio del denominador, en la X, vamos a ver que no factoriza en R. Entonces, vamos a poner esa notica. Calculemos el discriminante del denominador de esa forma cuadrática. Entonces, ponemos, calculemos el discriminante de la forma cuadrática del denominador anterior. Entonces, ese denotémoslo con delta. Y como saben, eso es b cuadrado menos 4ac. Entonces, b al cuadrado menos 4ac. Eso me quedaría entonces, b es 2, entonces al cuadrado me da 4, menos 4 por a, por 1, 4, por 1, por c, que es 5, y así ves que lo que te quedó es 4 menos 20, queda menos 16, que eso es negativo, y que si el discriminante de la forma cuadrática es negativo, como sabemos, entonces él no puede factorizar en R. Entonces, ¿de dónde se infiere que esta forma cuadrática no factoriza en R, en los números reales, mat de b en R? Entonces eso da un trinomio cuadrático o una forma cuadrática irreducible. Entonces lo único que nos queda para hacer la transformada inversa, vamos a ver que entonces para hacerlo pues vamos a distribuir el denominador y expresar el denominador, este denominador S2 más 2S más 5 como una suma de cuadrados. Entonces, pero por ahora vamos a dejarlo entonces a X. Y otra de los criterios para ver que el proceso también está bueno, o sospechar, o al menos determinar si está malo, es si esta X te da una fracción impropia, ya sabes que eso está malo. Porque si te da una fracción impropia, las fracciones impropias, como funciones de S, cuando S tiende a infinito, ellas tienden a infinito. Y las transformadas de Laplace siempre tienden a cero cuando S tiende a infinito. Entonces,
ese criterio te ayuda a revisar si las cosas, en qué momento están mal. En este momento nos sirve como para al menos sospechar también de que las cosas están bien. Y luego hacemos más verificaciones con SymPy de todo esto, de resolver todo el proceso. Porque podemos utilizar la función solve de SymPy para resolver sistemas. Bueno, entonces, sistemas algebraicos. La función solve o la función solve set. Bueno, entonces acá vamos a seguir con la solución para la y hacer la transformada inversa. Aunque te voy a resolver hasta la X y hago la verificación hasta la X y te dejo como tarea que la hagas para la Y. Entonces, ya hallamos, mira, a X de S, aquí lo vamos a anotar, hallamos a X de S, que es es la transformada de la función solución del sistema original X de T, de esa función X de T. Entonces ahora, pues, vamos a hallar su transformada inversa. Entonces, a partir de lo que vimos ahorita, entonces lo que nos queda es la estrategia. Te voy a escribir que la estrategia entonces que vamos a aplicar es, como te decía, dado que no se deja descomponer en fracciones, no podemos hacer descomposición en fracciones parciales clásica, dado que esa es una forma cuadrática irreducible. Entonces, y solamente hay un factor en esta fracción, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a representar a X, a descomponer a X en dos fracciones parciales, pero en donde los denominadores son sumas de cuadrados. En donde los denominadores son sumas de cuadrados. Para eso vamos a utilizar la completación de trinomio cuadrado perfecto y vamos a distribuir el denominador. Entonces, vamos a empezar a poner eso ese método a la orden. Entonces vamos a primero a descomponer en suma de cuadrados. Y miren que entonces esa fracción que la tenemos frac, estaba S más 2 en el numerador. S más 2 en el numerador. En el denominador vas a poner S2 más 2S, entre paréntesis, S2 más 2S, más, y vas a dejarle un espacio para un tercer término, para completar un trinomio cuadrado perfecto, y el 5 seguirá ahí. Entonces, mira que así lo que obtuve es, mira que en esta presentación, gracias a la propiedad asociativa, he expresado ese trinomio como un binomio más el tercer término, y ese binomio yo le voy a completarlo para completar un trinomio cuadrado perfecto, y ese trinomio, entonces vamos a hacerlo en la siguiente línea para poder indicarlo mejor el proceso. Entonces vamos a completar el trinomio del denominador. Completemos el trinomio del denominador para que sea perfecto. El trinomio del primer paréntesis del denominador. Completemos el trinomio del paréntesis del denominador para que sea perfecto ese trinomio. Entonces, sí, pues volvemos a copiar lo que había ahí. Y control C, control V. Y bueno, pues así me quedará. Cuando usted lo completa, el número adecuado siempre es, miras el coeficiente de la S, no la de coeficiente de S cuadrado, sino la de la S,
en este caso es 2, lo partes a la mitad de 2 es 1, y luego le vas al cuadrado, y el cuadrado de 1 es 1, es decir, que con el que completas debe ser el 1, y si sumas un 1 ahí, pues restas un 1 por fuera para que no se nos altere la expresión, y así la función que obtenemos sea equivalente a la original. Miren entonces que hemos logrado hasta ahora completar el trinomio. Ahora factorizamos ese trinomio cuadrado perfecto, pero entonces te voy a poner aquí una notica que recuerde que siempre que tenga usted un trinomio x2, un binomio x2 más bx, una forma así, al sumarle, aquí le ponemos, al sumarle el cuadrado de la mitad de b, lo que obtiene es un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio de la mitad, eso es lo que obtiene, es un trinomio cuadrado perfecto. Y así. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahí. Y ahora sí, entonces, factoricemos ese trinomio cuadrado perfecto. Entonces acá nos quedará entonces en el numerador lo mismo, s más 2, y en el denominador nos va a quedar s más 1, s más 1, s más 1 al cuadrado, s más 1 al cuadrado, y 5 menos 1 que me da 4, entonces me quedaría más 4. Y así vemos que en el denominador ahora sí ya obtuvimos una suma de cuadrados del cuadrado de s más 1 y del cuadrado de 2. Entonces, si quieres ser como más, como que te quede todo más claro, cambias la representación de manera adecuada y entonces escribes, nos quedaría x igual a frac. Arriba vamos a escribir de una manera muy conveniente, dado que encontramos un s más 1 al cuadrado para utilizar el teorema de traslación de la transformada alrededor, a lo largo del eje S, pues entonces vamos a escribir el numerador S más 2 como S más 1, S más 1, más 1. Más 1. Entonces así el 1, el 2 lo hemos escrito como 1 más 1. Como dice Silvestre Dangond, es que 1 más 1 da 2. Al menos en el conjunto de los números reales sí. Y en el de los números naturales sí. Con la suma usual que conocemos. Y el denominador lo escribes como S más 1 al cuadrado más el cuadrado de 2. Y así mira que te queda de esta manera, una manera muy adecuada para hacer las transformaciones, porque entonces ya X, ahora sí vas a distribuir el denominador, entonces así te quedará X igual a la primera fracción, va a ser entonces S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y la otra fracción va a ser 1 dividido S más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es así, ya tenemos la descomposición que queríamos en esta descomposición, porque según nuestras reglas de transformada inversa, la primera fracción, si lo miras bien, tiene una forma en la que puedes decir, bueno, la transformada inversa de esta tiene que ver con coseno. Tiene que ver con coseno, y la segunda tiene que ver con seno. Es que las fórmulas de transformada inversa, cuando tenemos en el denominador sumas de cuadrados, tienen que ver con senos o cosenos.
Cuando tenemos diferencias de cuadrados tiene que ver con seno y coseno hiperbólicos. Entonces, esta es la manera, por eso fue la intención de escribirlo como una suma de cuadrados. Entonces, nuestro procedimiento siempre va de acuerdo a tener visionado a dónde queremos ir. Así, queremos utilizar las fórmulas de transformada inversa, y si no pudimos hacer esa descomposición como es natural, pues lo expresamos como suma de cuadrados, dado que hay fórmulas de transformada inversa para cuando los denominadores son sumas de cuadrados. Entonces acá aplicamos un teorema que se los voy a poner acá, y es que ya x de t va a ser, ya la transformada inversa de x mayúscula es x minúscula de t, y la transformada inversa de esta es coseno de 2t y multiplicado por e a la, y ese 1, esa s más 1, es expresado en la forma s menos a, implicaría que a tendría que ser menos 1, y hay un teorema que dice que si la transformada de coseno era s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado, la transformada de coseno de 2t, pues si evalúo esa transformada en s más 1, eso es, la transformada inversa de ella es la de coseno, multiplicado por la exponencial e a la t, en este caso con a igual a menos 1. Es decir, nos queda menos t, el factor que tenemos que agregar, y luego pues transformas la otra, y para transformar la otra necesitas incluirle acá el 2. Entonces ya sabes que para incluir el 2, puedes aquí poner una lineecita adicional, es decir, vamos a multiplicar y dividir por 2. Entonces a esta que traíamos, la tomamos, la pegamos acá y multiplicamos y dividimos por 2. Entonces multiplicamos por 1/2 c dot, y aquí ponemos el 2 que requerimos para aplicar la fórmula de transformada inversa del seno, de transformada inversa de esta que tiene que ver con el seno. Entonces eso nos quedará el seno de 2t, y bueno, y 1/2 adelante de la linealidad, 1/2, y multiplicas por, como hemos dicho, e a la menos t. Porque entonces la idea como para consolidar la fórmula que hemos utilizado, es que para esa transformada inversa hemos utilizado estas fórmulas que voy a listar acá. Para lo anterior hemos utilizado, transformémosla aquí, fórmulas utilizadas en el cálculo anterior. Pues esas fórmulas van a ser, la primera es que uno sepa cuál es la transformada inversa, que cuando tengas, cada vez que tengas, te lo voy a poner así, cada vez que tengas s sobre s al cuadrado, s sobre s al cuadrado, s sobre s al cuadrado más k cuadrado, pongámosle la energía para que no nos vayamos a quedar sin la grabación, con la grabación cortada. Vamos a ponerla aquí. Aquí, ya quedó. Ahora sí. Y me está acabando ya la energía. Y ahora, cuando tengas esta fracción, pues ella va a ser la transformada inversa de esta fracción. Pues pones L a la menos 1, la transformada inversa,
de esa fracción, lo escribimos en el lenguaje LaTeX. Miren cómo queda. Y es que la transformada inversa de S sobre S cuadrado más K cuadrado, recuerden que es el coseno de K veces T, y de manera análoga para el seno, cambia un poquitico, es muy parecida, sigue siendo el denominador una suma, simplemente la construimos pegando y cambiándole que el numerador cambies por la constante K, y esta va a ser ya la del seno. Y la última, en cuanto a las traslaciones que utilizamos acá, es que si f grande de S es la transformada de f minúscula, pues la transformada de f grande evaluado en S menos A es la transformada de f pequeña multiplicada por e a la t. Eso lo consignamos de esta manera, es la transformada inversa de f de t por e a la t es la transformada inversa, bueno, para la transformada inversa lo hacemos sobre funciones de s, entonces la transformada inversa de f de s menos a es f de t, o sea, la transformada inversa de f grande multiplicada por una exponencial e a la t. Entonces, las tres que utilizarlas bien es lo que nos permitió llegar a la solución para x del sistema. Así ya tenemos la solución para x del sistema, es e a la menos t multiplicado por coseno de 2t más un medio de seno de 2t. Esa es la solución. En este caso, la podemos dejar como simplificadita. Entonces podemos en otra lineacita poner la conclusión acá. Pues esta x de t es igual a e a la menos t y multiplicamos por, aquí le ponemos para que no nos queden marraneros los paréntesis, el left y el right, y coseno de 2t más un medio de seno de 2t. 2t. Si nos quedó ya la solución para x. Y de manera análoga lo haces para y, ya el proceso te va a quedar muy análogo. Y bueno, pues nos quedará entonces para el próximo video, pues mostrarte la verificación de todo el proceso con SymPy y, y listo, quedaría listo todo el proceso para tener la seguridad de que este proceso que tiene tantas etapas, que es tan laborioso, pues quede correcto. Muchas gracias, no olvides suscribirte al canal del profesor Marco Julio Cañas y crecer en esta didáctica de la matemática para los cursos de ingeniería, administración, contaduría, tecnología en saneamiento ambiental, bueno, de todos los programas de la seccional Bajo Cauca de nuestra Universidad de Antioquia. Muchas gracias.